Tercera unidad, que es la anatomía del vaso. Mira acá. El vaso, mira acá, primero que es un órgano intraabdominal, es un órgano linfoide, ¿ya? Es un órgano linfoide que tiene funciones, en este caso, hemocateréticas. La palabra hemocateresis significa que realiza la destrucción del glóbulo rojo al finalizar su tiempo de vida media, que ya sabemos que es 120 días. Entonces esa destrucción se lleva a cabo a nivel del vaso, ¿ya? De la parte abdominal tenemos que primero ubicar al órgano en la región abdominopélvica. Nosotros tenemos 9 regiones abdominopélvicas. Si nosotros vamos a la parte lateral, ya sabes que arriba tenemos hipocondrios, flancos y fosas ilíacas, en ese orden. Y en medio, ¿te acuerdas? Epi, meso, hipo. Epigastrio, pues es un órgano muy vascularizado, por eso hemos hablado que en un traumatismo sangra con facilidad. ¿Cuál es la otra importancia clínica del vaso? La primera era el traumatismo abdominal cerrado. La otra importancia es cuando crece el vaso. El aumento del volumen del vaso se llama esplenomegalia. ¿Y cuándo hay una esplenomegalia? Cuando una persona hace una anemia hemolítica autoinmune, ¿correcto? Persona que llega a la consulta, ¿no? Totalmente pálida, ¿no? Le saca su hemograma y está en 6 de hemoglobina, 6. Papel, ¿cierto? ¿Y cómo, no? O sea, ¿cómo puede ser que una persona tenga 6 de hemoglobina? Y le empiezas a preguntar, porque siempre que uno tiene una anemia hay que evaluar pérdidas. ¿Pérdidas por dónde? Si es una mujer, de repente tiene un aumento de la regla, tiene más días de regla. No tengo ese problema. Entonces hay que ver si de repente la persona por las heces está perdiendo sangre. Por la orina es más evidente. Entonces, al no haber ese problema, entonces hay que pensar en una anemia hemolítica autoinmune. Y al evaluar eso, ¿qué tenemos que ver? Los dos órganos que están en los dos hipocondrios, en el derecho y en el izquierdo. Si hay una hepatomegalia y si hay una esplenomegalia, ¿correcto? Porque si hay una esplenomegalia, ¿qué significa? Que al crecer va a tener una función mayor. Por lo tanto, esos glóbulos rojos van a empezar a ser secuestrados y va a haber una lisis de estas células. Por eso es que empieza a ser una anemia hemolítica. Y obviamente se debe que la persona debe tener algún anticuerpo que me esté desarrollando justamente, por eso se llama autoinmune, anemia hemolítica autoinmune. Ahí cobra esta importancia este órgano. Y lo otro, que en las leucemias, en estas enfermedades, ¿no? También podemos encontrar que este vaso puede aumentar de tamaño. Entonces no es normal que este órgano esté alterado, no es normal. Si se presenta es por sangrado, pero ya sabemos que en un traumatismo, ¿no? Pero en una enfermedad de otro tipo, sabemos que es una enfermedad de riesgo. Una enfermedad hemolítica autoinmune es una emergencia que debe ser tratada de inmediato, porque esa anemia va en picada, ¿no es cierto? Y puede desarrollar obviamente un shock. En cambio, cuando se trata de una leucemia, obviamente ya necesita un manejo oncológico, ¿no? Diferente. Ahora, en un corte, aquí vamos un poco viendo las relaciones, porque tú tienes que aprender esto. Ya, yo sé que el vaso es una estructura que tiene caras, tiene impresiones, tiene bordes, tiene polos, que por dentro tiene una pulpa roja o una pulpa blanca, y como te había dicho, va a presentar, ojo, normalmente la parte externa del vaso es una cápsula, pero por fuera de la cápsula hay una capa visceral. Esa capa visceral es peritoneo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá por fuera? Peritoneo. Sin embargo, aquí puedo ver las relaciones. Y vamos a ver otra imagen más interesante, pero aquí veo unas relaciones importantes. La relación con el estómago, miren acá, y la relación con el páncreas. ¿Sí? La relación con el estómago, aquí aparece este ligamento, porque necesita ligamentos para mantenerse en su ubicación. Son ligamentos de suspensión. Este ligamento se llama gastroesplénico, ¿sabía o no? Gastroesplénico. Y en el caso de acá del páncreas se llama pancreato esplénico, ¿correcto? Y ahí están los dos ligamentos. El detalle es que en el pancreato esplénico, ahí lo puedes ver en la imagen, vamos a encontrar aquí a la arteria y a la vena, que es lo que te había dicho, ¿no es cierto?
Este ligamento tiene a los vasos esplénicos, que van ¿a dónde? Al hilio esplénico. Pero que además de tener a la arteria y a la vena, también tiene la porción distal de la cola del páncreas. Y ahí la importancia que tiene este ligamento pancreato esplénico. Otro dato que yo veo acá es lo siguiente, ¿no? Porque representa una de las relaciones. Escuchan acá. Entre el páncreas y el estómago, si lo puedes ver acá, voy a encontrar una cavidad. Miren acá, una cavidad. O sea, esto que cubre al páncreas es peritoneo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y esto que cubre al estómago es peritoneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre ellos hay un saco, correcto, hay una cavidad. Y esta cavidad tiene un nombre especial que lo vamos a ver en la cuarta unidad. Esto se llama transcavidad de los epiplones, ¿ya? Transcavidad de los epiplones. Entonces es aquel espacio o aquel repliegue peritoneal que se localiza entre el páncreas y el estómago. Entonces hemos hablado de dos ligamentos, ¿están de acuerdo o no? El gastroesplénico y el pancreato esplénico. ¿Qué lo tienes acá? ¿Está bien? Ahí tienes a los dos ligamentos. Ahora, estos ligamentos ya viste en el corte cómo están. Sin embargo, aquí viene el tema. Lo que pasa es que en esta parte de la parte gástrica hay que entender varias cosas. Un poco para que me entiendas. Imaginémonos que la pantalla, ¿sí?, es el páncreas. Todo esto de acá es el páncreas. Y esta primera fila es el estómago, ¿correcto? Si yo hago un corte, de acuerdo a la imagen, este espacio, ¿correcto?, viene a ser la transcavidad. Pero entendamos un tema. La palabra dice cavidad, transcavidad. Y yo sé que una cavidad es una área cerrada. Una cavidad que tiene paredes. Doctor, pero acá hay una pared y acá hay otra pared. Sí, pero ¿y arriba y abajo? ¿Correcto? Yo necesito que arriba haya una pared para que sea una cavidad. Y abajo tiene que haber una pared. Ahí viene el tema. Entonces, para cerrar la cavidad, escúchame. Estos ligamentos, ¿te acuerdas o no? Que lo estamos mencionando, tienen hojas profundas. Y sus hojas se cierran arriba, ¿está bien o no? Y se cierran abajo. Y al cerrarse, ahora ya puedo entender por qué ese espacio se llama transcavidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver, estos dos ligamentos, acá está. Bueno, me olvidaba. En esta imagen lo que tenemos es la celda esplénica. ¿Qué ha pasado? Han sacado a quién? Al vaso. Y lo que tengo acá es la cara posterior del estómago. Por supuesto se ha cortado acá a los vasos esplénicos. Arriba el diafragma, ¿correcto? Y obviamente hacia abajo va a estar el polo y el polo superior del riñón con la glándula suprarrenal izquierda. Y ahí está lo que te mencionaba. Esos dos ligamentos son los ligamentos de fijación. Pero ¿qué pasa arriba? Los dos se unen, como ves acá. Las hojas profundas se cierran arriba. Y cuando las dos se cierran arriba, pregunta, ¿quién está arriba del vaso? El diafragma. ¿Está bien o no? Por esa razón es que al unirse arriba van a formar un ligamento, ¿correcto? Y recuerden, prefijo diafragma, así como prefijo vaso es espleno, ¿está bien? Espleno es vaso, prefijo diafragma es freno, porque freno viene de frénico, y frénico es el nervio que inerva al diafragma, ¿correcto? Por eso el ligamento freno esplénico, ¿a quién une? Al vaso con el diafragma. ¿Está bien o no? Ese es arriba, pero abajo también se van a cerrar. ¿Y quién está abajo de lo que es el vaso? El colon, la flexura cólica. ¿Está bien o no? Hemos visto que en las impresiones había una impresión gástrica, una impresión renal y abajo era una impresión cólica. Entonces la parte más inferior está con el colon. Por eso es que el ligamento que se forma abajo es el ligamento que es pleno cólico, ¿correcto? Que es justamente la unión abajo. Entonces te das cuenta, hay todo, o sea, al final se forman 4 ligamentos, ¿no? Entonces tenemos el freno, el gastroesplénico y el pancreato esplénico. Pero estos dos forman hojas arriba y abajo. Arriba, freno esplénico y abajo, espleno cólico, que son los 4 ligamentos que vamos a revisar. Mira acá.
Este corte nos ayuda a nosotros a ver mejor, ¿no? Una visión más panorámica, en la cual yo puedo visualizar, atentos acá, lo siguiente. Mira, aquí está el vaso, para que nos ubiquemos. Este es el vaso, este es el estómago, este viene a ser el páncreas. Entonces aquí puedo ver el ligamento, ¿correcto? Gastroesplénico. Y por acá sería el ligamento pancreatoesplénico. Lo que yo te mencionaba ahora era, ¿por qué el doctor ha mencionado que en el ligamento pancreatoesplénico están los vasos esplénicos? Habíamos hecho esa aclaración. Es lo siguiente, muchachos. Aquí podemos ver que la aorta, cuando ingresa, ¿no?, al abdomen, hablamos de la aorta abdominal. La aorta abdominal me va a dar ramas. Y una de las ramas de la aorta abdominal viene a ser que el tronco celíaco. ¿Lo ven? El tronco celíaco, muchachos, me va a dar ramas. Y una de esas ramas del tronco celíaco viene a ser que esto que ves acá es la arteria esplénica. ¿Lo ven? Pero si tú te das cuenta, el recorrido que hace la arteria esplénica pasa primero, o sea, si nosotros lo vemos desde acá, se vería para vascularizar el páncreas y para vascularizar la pared posterior del estómago. O sea, su recorrido básicamente es con estos dos órganos. Solo su porción final, o sea, solamente sus ramas terminales son las que van a llegar hasta el ilio, ¿correcto? Pero ahí viene el tema, pero sus ramas más importantes son las que le da el estómago. Raro, ¿no? Pero se llama arteria esplénica. Pero va justamente en ese recorrido. Y acá está el tema. Miren, muchachos, hace rato que lo venimos explicando. Esta parte blanca, sí se ve, ¿no? Este es el vaso, y por fuera, no sé si ves que hay algo blanco, ¿no? Sí. Ya, para que me entiendas, esa parte blanca, ¿qué viene a ser? Peritoneo. ¿Está bien? Entonces, ya, ese es el vaso, ya. Pero si tú te vas a este lado, también hay peritoneo, ¿no? Habla. Sí. ¿Y a quién está cubriendo el peritoneo? A la parte final de la cola del páncreas, ¿sí o no? Y también a quién? A la arteria esplénica. Entonces, por eso decimos que dentro del ligamento pancreatoesplénico encontramos a la porción final de la cola pancreática y también a los vasos esplénicos. ¿Estamos de acuerdo? A los vasos esplénicos. ¿Ya? Y acá en celeste, como para verlo también, podemos ver que acá hay un espacio, ¿no? Este espacio, ¿dónde está? Lo que está aquí, esta parte celeste, muchachos. ¿Dónde está este espacio? Entre la parte posterior de lo que es el estómago y la cara anterior del páncreas. Todo esto que viene a ser la transcavidad de los epiplones. ¿Correcto? La transcavidad de los epiplones. Que hemos dicho que, pregunta, ¿lo estás viendo por arriba o por abajo? Por arriba. ¿Por qué dudas? Mira dónde está tu vértebra. ¿Lo estás viendo por arriba, segura? ¿Sí, no? Por arriba. Entonces, ¿quién está arriba? Muchachos, si estos son los ligamentos, que ya lo hemos hablado, ¿quién está arriba? El ligamento frenoesplénico, correcto. Y por debajo, el ligamento esplenocólico. Lo mencionaba por este lado porque justamente este órgano, ¿de qué van a depender? De sus caras, ¿no? Entonces, en sus caras, como ves acá, hay un receso, ¿no? Hablamos del receso, muchachos, a esta parte, ¿no? O sea, en el caso de lo que viene a ser el diafragma, tiene esta forma, ¿no es cierto? Va a tener esta forma. Se supone que acá, ¿te acuerdas? De medial a lateral, ¿no? Así está, lo voy a poner acá. Esto de acá sería ¿quién? El vaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el diafragma, ¿no? El diafragma se va a localizar acá. ¿Está bien o no? Esto viene en salud. Este va a ser el diafragma. ¿Sí? Ahí va a estar el diafragma. Pero ¿cuál es el receso? El receso es este espacio de acá, muchachos. Miren acá. El receso viene a ser este espacio de acá. Esto de acá. Este espacio de acá, muchachos. ¿Sí? ¿Me dejan entender o no? Eso viene a ser ese receso, ¿no? Costo diafragmático. Pero ¿quién está por encima? ¿Quién está por encima de ese receso costo diafragmático? Por acá vamos a tener parte de ¿quién? Del pulmón.
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, vamos a tener el receso, que lo ves ahí en negro, el receso postdiafragmático izquierdo, pero también vamos a tener parte del, ya sea parénquima pulmonar o base del pulmón izquierdo. Pero si tú te das cuenta, siempre tiene que tener la denominación. Vuelvo a repetir, la ausencia carece de objetividad, porque sabemos que existen dos, porque puede ser derecho, puede ser izquierdo, y ante esa duda simplemente la pregunta pierde validez. Tiene que tener ese apellido izquierdo, ¿correcto? Ahora, pero aparte de eso, hay que recordar que esto yo lo estoy viendo en un corte antero-posterior, pero también hay que recordar que puede haber una relación lateral, y para ver la parte posterior hacia atrás, por eso hablamos de esa pared, ¿no? Intercostal posterior, ¿no? Intercostal posterior, intercostal lateral. Pero normalmente aquí, de manera sencilla, la cara diafragmática se va a relacionar con el diafragma, con el receso y con la base del pulmón izquierdo, ¿no? Yo creo que ahí no hay dudas. Pero cuando hablamos de la cara visceral, tenemos que ir de impresión por impresión. La gástrica es la más importante, lo has visto en el dibujo, es la más grande. Y en la gástrica, porque uno dice, doctor, pero usted, para que vamos acá un poco recordando esto, miren acá. En el esquema que hemos hablado, aquí, hemos visto las tres impresiones, ¿no? La gástrica, la cólica y la renal. ¿Y dónde se encuentra el ilio? El ilio, por si acaso, pertenece a la gástrica, por si acaso. Por eso se dice que la impresión gástrica es la impresión radicular, porque radicular tiene que ver con ¿quién? Con el pedículo, en este caso. Ya sabes que el pedículo que viene a ser el conjunto de arteria y vena que llega al vaso, al pedículo esplénico. Entonces, todo este conjunto de vasos van a estar relacionados con la cara gástrica, ¿correcto? Con la cara gástrica. Entonces, eso tenlo en cuenta, por favor, porque es lo que se está mencionando acá en la diapositiva. ¿Ya? Acá, con esa cara gástrica. Y por supuesto, no hay que olvidarnos que la parte del estómago que vamos a encontrar ahí es la pared posterior de lo que viene a ser el estómago. En la impresión renal ya sabemos quién está. En el riñón, todo el riñón, no. La parte superior que se llama polo superior y además la glándula suprarrenal izquierda. Y en el caso del riñón, ya sabes que también tiene que ser el riñón izquierdo. Entonces, como ves, no hay nada de complicado cuando uno habla acerca de las relaciones que va a tener este órgano. Ahora, y la parte posterior, recordemos que acá vamos a encontrar músculos intercostales, ¿está bien o no? Músculos intercostales, no hay que olvidarnos de esto, y las costillas, que ya en este caso hemos mencionado, que vienen a ser la costilla, la 9, la 10 y la 11, pero recuerden, el vaso está en el eje de la 10ª costilla. ¿Por qué? ¿Por qué decimos, doctor, en el eje? No se entiende. Porque la forma que tiene el vaso sigue esta dirección, ¿no es cierto? Si yo trazo una línea desde el polo superior hasta el polo inferior, me voy dando cuenta que está siguiendo, no es exactamente, pero está siguiendo la trayectoria de esa costilla, la 10ª costilla. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa, ten cuidado en esta pregunta, es con qué costilla se relaciona. Pero otra cosa es con qué eje. El eje mayor del vaso se relaciona con la 10ª, pero se relaciona con las 3. ¿Está bien o no? Por eso decía, si me hablan de eje, 10ª. Y si me hablan de manera general, ¿con qué costilla se relaciona? Es con la 9ª, la 10ª y 11ª. No es un décima, porque un décima es 1/11, ¿no? Y eso no es 11ª. Bien, ahora las extremidades, ya también lo hemos hablado. ¿Qué son las extremidades, doctor? Las extremidades son los polos, ¿correcto? Cada polo tiene su propia relación. El polo inferior, estamos hablando, ¿qué es el fundus? El fundus viene a ser la parte del estómago más dilatada y que se orienta ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Eso viene a ser en este caso el fundus. Y la parte, en este caso, de la impresión cólica, que también ya lo hemos hablado, que hemos dicho ¿cuál es la parte, en la parte más inferior, quién estaba? El ligamento frenocólico, ¿estamos de acuerdo? Frenocólico
para poder en este caso cerrar la transcavidad de los epiflores. Esto también ya lo hemos hablado, ¿no? Acerca de las relaciones en la celda. Y terminamos con la vascularización. Entonces aquí, como pueden ver, están las tres ramas del tronco ciliar. Y dentro de estas tres ramas está la arteria esplénica, ¿no? Entonces esta es la proyección, a eso me refería. La proyección, que es un poco tortuosa, que va a tener, y lo primero que hace es darme las ramas para vascularizar y formar primero todo lo que es este arco a nivel de lo que es la curvatura mayor, ¿no? Desde lo que es la gastroduodenal van a formar el arco de la curvatura menor. Entonces, la esplénica se relaciona más con vascularización gástrica que con la vascularización propia del vaso. Porque lo que llega al vaso, muchachos, no son otra cosa que las ramas terminales. Y las ramas terminales que van a llegar, vamos a encontrar ramas iliares, porque van a llegar obviamente el ilio, pero las que van a ir a las dos extremidades o polos, se les llama las arterias polares, que son las que finalmente, como te decía, vascularizan a este órgano. No hay una inervación específica, pero hay que recordar que el peritoneo, como tiene su propia inervación, que es a partir parasimpática, ¿no? De los nervios espláncnicos, que así se llama, genera un dolor. Entonces, esa zona del vaso puede doler por la inervación capsular que tiene, pero no es porque el parénquima, ahí viene el tema, no es porque el parénquima, o sea, por dentro del vaso, encontremos nervios, como lo hay en otros órganos que son bastante vascularizados. Recuerden que normalmente los órganos vascularizados y que duelen son los que tienen musculatura. Por ejemplo, todo el tubo digestivo tiene musculatura, toda la parte respiratoria tiene musculatura, todas las vías urinarias tienen musculatura, pero aquí no hay, pues. Pero si duele, ese dolor, en este caso que puede ser localizado o reflejo, es por la envoltura, y esa envoltura viene a ser ¿quién? El peritoneo. ¿Ya? Correcto, el peritoneo. Y ahora, creo que no les han dado sus notas. No.